Por eso es por lo cual saludo con gusto a Pedro Miguel. Pedro Miguel, buenas tardes. Julio querido, ¿cómo estás? Bien, Pedro Miguel, saludándote aquí, Julio Alejandro y un servidor. Hola Julio Alejandro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchos años sin vernos. Sí, hombre. Así es. Pedro Miguel, pues, ¿en qué momento político estamos? Más allá de las consecuencias económicas y sociales del coronavirus, del COVID-19, pienso que estamos entrando a una etapa de una mayor agudización de la lucha política e ideológica en nuestro país. Particularmente veo muy incentivado el ánimo de segmentos contrarios a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, deseosos de generar un ambiente de crispación y además postulando abiertamente en redes sociales una exigencia de que se deponga al propio presidente López Obrador, que ya se debe ir, que ya se va. Hoy mismo el Consejo Coordinador Empresarial, por la voz de Carlos Salazar Lomelín, anuncia que van a buscar que haya acciones civiles de ayuda mutua, lo dicen, pero dicen es que este gobierno no nos escucha, ha cerrado las puertas y ahora vamos a salir por nosotros mismos. ¿En qué momento político e ideológico consideras que estamos, Pedro Miguel? Mira, me parece que la circunstancia epidémica aceleró en efecto un encontronazo que parecía inevitable, ¿no? Desde luego, desde el triunfo electoral de López Obrador el 1 de julio del 18. Yo creo que no es solo el empresariado, es parte del empresariado, es los vestigios de oposición política, porque está muy desarticulada, pero pues hay ahí figuras, ¿no? Vociferantes. Hay una oposición mediática, muy claramente hay un aparato mediático que está muy irritado con el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay sectores de clase media que están muy molestos. Pienso en sectores, por ejemplo, de trabajadores de la cultura, de dueños de organizaciones no gubernamentales, así llamadas, de científicos, académicos, investigadores, pues todo un universo de empresitas de asesoría, consultoría, es decir, todo lo que vivía del viejo régimen y que tenía prebendas del viejo régimen, que se acostumbró a verlas como legítimas, fíjate tú. Uh-huh. Entonces tenemos un sector del empresariado, un sector político, un sector mediático que le da voz y articula a todos estos. Sectores de clase media que no leyeron bien el mensaje de López Obrador de 2006 a 2018. López Obrador no dijo por el bien de todos primero la clase media, dijo por el bien de todos primero los pobres, pero yo creo que ellos se confundieron, ¿no? Y esperaban que en cuanto llegara López Obrador, pues sus problemas se iban a resolver, y esto no es así. Y tenemos además un componente, lo dejo al último porque es lo más sórdido, pero no lo más incierto, delictivo. Hay segmentos delictivos que están operando. Hemos visto saqueos de tiendas que no son saqueos de comida ni de productos de primera necesidad, son saqueos de celulares, de teles, de estas cosas, ¿no? Es decir, estamos viendo saqueos además concertados desde Facebook, etc. Este universo encuentra en la pandemia la circunstancia ideal para cambiar, para alterar el curso de la Cuarta Transformación. Ven una oportunidad dorada para que López Obrador pierda el respaldo social con el que ha venido operando, y entonces dicen, bueno, esta es nuestra pandemia, vamos a actuar, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene dos implicaciones muy terribles. Por un lado, pues hay un sopiloteo, Franco. Lo dijo el propio López Obrador en su matutina, creo que
creo que la del sábado, dijo, se nos están acercando muchos que nos vienen a vender espejitos, ¿no? Cuentas de colores para enfrentar la pandemia, por un lado. Y pues quieren vender pruebas rápidas, quieren vender... yo decía un poco en broma que si Alfaro lo dejan, va a comprar agua de Tlacote. Él quiere hacer su negocio de las pruebas rápidas, que pues, es una engañifa, ¿no? Entonces, por un lado, hay una oportunidad de negocio muy sopilota. Fíjate, olvidamos un sector que es muy importante, Julios, ambos. Sí. La mafia hospitalaria, la mafia farmacéutica, la mafia médica, que esto existe. Esto no es un cuento para asustar a nadie. Esto existe, ha operado y ha sido afectado por la lucha contra el huachicoleo de medicinas. Esos también están operando. Pero lo más sórdido es que objetivamente a estos sectores les conviene un desastre epidemiológico. Para ellos, en términos políticos, no hay mejor escenario que el de Guayaquil en México, que el de muertos, que el de sistemas hospitalarios colapsados, cadáveres abandonados en las calles. Sería el paraíso. Para lo que llamas la mafia hospitalaria y médica. Para la mafia hospitalaria y médica, para la oposición empresarial, para la oposición política, para la oposición mediática, sería el paraíso decir, miren cómo López Obrador es un inepto y miren a lo que nos trae. Es decir, si lo que quieren es que la cuarta transformación fracase o que haga lo que ellos quieren que haga, porque esa es la verdad, es decir, es graciosísimo. Veíamos, por ejemplo, a este personaje, a Beltrán del Río, el director del Excelsior, que sabemos que Excelsior pertenece a Grupo Imagen y que Grupo Imagen pues está estrechamente vinculado al Grupo Hospitalario Ángeles, ¿no? Esto no es casual. Lo veíamos dándole clases particulares de epidemiología a Hugo López-Gatell por Twitter, ¿no? Y explicándole los detalles de la proteína. Por Dios, o sea, esto es delirante. Pero sí me parece pues que a ellos les convendría mucho una catástrofe. Claro. La pregunta es en qué medida hay una distancia entre el hecho de que les convenga y el hecho de que la promuevan, ¿eh? Claro. En ese escenario, esos mismos intereses pueden resultar terriblemente contravenidos en un boomerang contra sus propios intereses. Hay dos boomerangs. Uno es que se mueran de COVID-19 por andar jugando con fuego. Y que haya una mortandad espantosa. Y el otro boomerang, que es el que yo deseo que les llegue a la cabeza, es que se disipe el escenario catastrófico y que se pueda, para tropicalizar la expresión, domar la curva, ¿no? La curva epidémica y la curva de contagios, y que podamos salir adelante con la menor cantidad posible de tragedias y de afectaciones a la economía, que pues, son inevitables. A todos nos va a pegar sin duda, va a ser un problemón, pero esto no significa que el país vaya a entrar en quiebra, no necesariamente. Ellos querrían eso también. Claro. Y en todo este escenario del que estamos hablando, Pedro Miguel, hoy es el momento en el que está en su nivel más alto de fuerza y de propuesta la oposición a López Obrador, porque está esperando la crisis económica que en términos generales está tocando a la puerta, y la crisis sanitaria que está también encarrilada. Si estos dos supuestos se dan, porque hay todas las condiciones mundiales para que se den, ¿esta oposición podrá tener un crecimiento político y electoral en México frente al propio presidente López Obrador? Depende del grado de las afectaciones. Porque una cosa es un escenario
de 1,000 muertos y otra cosa es un escenario de 100,000 muertos. Y eso pues, no lo podemos saber, ¿no? Aunque manden a periodistas a decir o lo escriban en Twitter, queremos saber cuántos muertos va a haber, porque así se expresan, ¿no? Quién sabe cuántos vaya a haber, pero depende de la dimensión, depende de cómo se asuma, depende de cómo se maneje, y en la economía, bueno, la afectación desde luego está y estará y se va a incrementar, pero también depende de respuestas gubernamentales, de respuestas sociales, y bueno, este golpe de estado filantrópico que ellos quieren dar, que bueno, pues ese que lo den, ¿eh? Golpe de estado filantrópico. Salvarte por tu propio bien. Adelante, ¿no? Adelante. Es decir, quieren ver la manera de salvar empleos, que lo salven, está muy bien. Ahora, fíjate, es muy interesante cómo descalifican los empresarios la propuesta de López Obrador. Ayer, por ejemplo, circulaba un documento de una asociación de pymes significativamente de Jalisco, que decían, no sé si la viste, yo la retuiteé con un comentario, decían, ¿cómo creen ustedes que va a ser suficiente con 2,000 millones de pesos y con 100,000 créditos para salvar a las pymes del país? Lo pusieron, ahí está en Twitter. Bueno, yo digo que esto se llama mentir desde una agrupación de pymes. Porque no son 2,000 millones de pesos lo que se propuso, fueron 25,000 millones de pesos. No fueron 100,000 créditos, se propuso 1,000,000 de créditos, 500,000 para empresas del sector formal, pequeñas del sector formal, y 500,000 para pequeños negocios familiares del sector informal. Bueno, entonces hay una educación ahí muy grave y depende mucho del éxito que se tenga en lo gubernamental, en lo social, en lo privado, de enfrentar esta crisis para que esta oposición epidémica pueda capitalizarla o no. Puede que ser. Siempre para las oposiciones estos momentos representan oportunidades de articulación, ¿no? Eso desde luego. Y yo creo que estamos viendo que empiezan a articularse después de muchos fiascos que se llevaron, de querer sacar a la calle a opositores totalmente palacio, que votaban 500 o 1,000, después de que trataron de tripular al movimiento de las mujeres y jalarlo para su lado y no les funcionó. Bueno, ahora quieren tripular la epidemia, vamos a ver, quizá puedan avanzar en articulación, pero yo creo que el drama para esta oposición es que no termina de entender las lógicas de la Cuarta Transformación. Dicen los empresarios, ¿cómo creen que el gobierno va a crear 2 millones de empleos? Eso no se puede. No, eso nunca ha ocurrido, dicen, ¿no? No, nunca había ocurrido. Eso no se podía. Pero estamos en otro momento, estamos en otras lógicas. Dicen, siempre la iniciativa privada ha sido la gran creadora de empleo. Sí, pero estamos en otro momento. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, pues está saliendo de la recuperación de fondos que se iban al hoyo negro de la corrupción, está saliendo de estos fideicomisos opacos, está saliendo de ahorros, de políticas de austeridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el dinero ahí está. Claro. Oye, no Pedro Miguel, en términos concretos, las aspiraciones, el plan y el proyecto denominado Cuarta Transformación está siendo fuertemente afectado por la nueva realidad económica y social derivada del coronavirus. Te lo pregunto, y en ese sentido, ¿qué es lo que buscaría el gobierno o debería buscar en este nuevo escenario, si es que crees que hay ese nuevo escenario? No, desde luego, hay
hay un ADC y DDC antes del coronavirus y después del coronavirus en el mundo, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo mediático, en lo tecnológico, en lo médico. Esto es una revolución viral, ¿no? Pero, mira, lo que estamos viviendo también es planetario. A ver, el fenómeno de opositores que se quieren cargar de la pandemia y de sus efectos no es nada más nacional, ¿eh? Está ocurriendo en muchos otros países, por distintas razones, con distintos motivos, pero esto es una constante, más o menos intensa, las críticas al manejo público del momento epidémico. Lo estamos viendo en Europa, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Vamos a ver en el escenario postepidémico, desde luego, pues mira, vamos a ver una cosa que se cae de obvia, y es que en términos de salud pública, el neoliberalismo ha sido un crimen abominable. Es desmantelar los sistemas de salud pública, privatizar hospitales, dejar el abasto de mascarillas a la mano invisible y siniestra del mercado, tiene un costo gravísimo, pero gravísimo, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia, ¿no? Bueno, pues ocurre que en México había ya un esfuerzo de recuperación de la salud pública y del sector público en general, que la 4T, a fin de cuentas, una de sus esencias es recuperar la importancia del sector público en la economía, en la salud, en las telecomunicaciones, en el ámbito energético, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que venga después, yo creo que no hará sino afirmar algo que se venía haciendo. Lo dijo López Obrador, ¿no? Dijo, bueno, nosotros empezamos a recuperar hospitales abandonados, pues, 19, ¿no? Eso venía haciendo, no porque se supiera que venía la pandemia, sino porque era uno de los postulados fundamentales de la 4T. Entonces, ahora es muy claro que el sector público es necesario no solo en el sector salud, sino para reactivar la economía. Una oposición se enfrenta a una paradoja. Después de décadas de lógicas privatizadoras, hoy tienen que asumir, ya he dicho mucho, hoy tienen que asumirse keynesianos, ¿no? Hoy tienen que asumir que el sector público va a salir al rescate porque no hay otra cosa que rescate. Interesante que los neoliberales a ultranza estén pidiendo endeudamiento, ¿no? Claro. El gobierno contrate deuda, ¿no? ¿Qué queda en ese sentido? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para mantener a salvo qué cosas del proyecto de la 4T, Pedro Miguel? Mira, yo creo que básicamente seguir haciendo lo que está haciendo. Creo que el proyecto de la 4T pasa por, primero, el combate a la corrupción. Segundo, el combate a la impunidad, la justicia efectiva, etcétera. Tercero, la recuperación del interés común por encima del interés individual. Una revolución de las conciencias, una redistribución del poder político en la horizontalidad de la sociedad. Y mira, todo esto creo que ahora está demostrando su valía. Y esto es lo que la oposición no entiende. Te pongo un ejemplo. Ajá. Los centros integradores. No están en el escenario mediático los centros integradores. Es una estructura fundamental que reúne las funciones de los programas sociales, que reúne a las asambleas escolares o las sociedades de padres de familia, y en los cuales tiene que haber sucursal o cajero, por lo menos, del Banco del Bienestar,
tiene que haber clínica, tiene que haber escuela, etcétera, ¿no? Bueno, y esos centros integradores, pues básicamente son autogestivos. Uh-huh. Sin esa infraestructura recién nacida, incipiente, o incluso embrionaria en muchos sentidos, ¿cómo enfrentamos la epidemia? ¿Cómo se le da información a las comunidades en Purépecha, en Rarámuri, en Ñañú, en Náhuatl, sin esos centros? ¿Cómo se le dice a la gente cómo lavarte las manos? Uh-huh. Y esto, bueno, pues esta es una estructura que ha ido creciendo en todo el territorio. Vamos a entrar a terrenos de mayor beligerancia política a partir de esta circunstancia del coronavirus y conforme se vayan definiendo los perfiles, los números, las estadísticas de pues los fallecimientos y los números de contagio y la agudización de los problemas económicos. ¿Está preparado Morena y los seguidores de López Obrador para sostener esa batalla y sostener el proyecto del presidente López Obrador, Pedro Miguel? Me parece que sí. Hay un dato importante, y no es Morena, no es el gobierno, es decir, la 4T es muchas más cosas, ¿no? Me parece que hay un dato importante, que es cuántas personas vieron el informe trimestral del domingo. Eso está arriba de los 20 millones de reproducciones, el mensaje del domingo. Es decir, esto te habla, vamos, de que hay una comunicación real, y yo siento que eso tiene relativamente tranquilo, en medio de la gravedad de la circunstancia, al presidente, ¿no? Es decir, hay una base social, mira, que está convencida de que se está haciendo lo correcto. Claro. Y hay algo, queridos Julios, hay algo muy disparatado en esta tentativa de golpe epidémico, filantrópico, económico, etcétera. Es ¿cómo vas a tirar a un presidente que llegó hace menos de 2 años al poder con el 54% de los votos, o más, porque yo insisto que en 2018 hubo fraude, como lo hubo en el 2012 y en 2006, y que las cifras no son necesariamente esas, pero bueno, digamos esa cifra, 54% de los votos. Que esa cifra hoy, según las encuestas de ellos, se traduce en una popularidad igual, arriba del 50%, 53, 54% de respaldo popular. ¿En qué cabeza cabe que van a derrocar a un presidente en esas circunstancias? Pues mira, le falta aprender a la oposición, le falta madurar, le falta entender, le falta percibir que no está gobernando con ocurrencias. Y vuelvo al punto, toda esta política de rescate de lo público, vaya que está ayudando en este momento. Claro. No, si no se hubiese tenido, es decir, ¿a qué iba la continuación del Peñato? Pues a privatizar los servicios de salud, a privatizar el IMSS y el ISSSTE. Esa fue la reforma que se les quedó en el tintero. Esa querían. Ya habían vendido todo. ¿Qué vendemos ahora? Pues el sistema de salud. Imagínate el escenario que estaría afrontando el país con una salud privatizada de esa manera. Estados Unidos, ¿no? Veamos qué pasa en Estados Unidos. Estados Unidos nunca tuvo un sistema de salud público fuerte, centralizado, federal. Son agencias por aquí, por allá, federales, estatales, condados. Sí. La gran superpotencia planetaria en lo económico, en lo tecnológico, en lo científico, no tiene guantes, no tiene mascarillas para sus hospitales y no tiene respiradores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas esas agencias y el hospital y la fundación y no sé dónde en Falfurrias, Texas, cuando se viene la crisis, se van al mercado a comprar y entonces viene un fenómeno de especulación y de carestía, ¿no?
Bueno, esa es la perspectiva en la que estábamos. Y yo creo que ya nos salvamos de esa perspectiva en buena medida porque tenemos el sistema de salud pública, aunque ha sido descentralizado desde tiempos de, si mal no recuerdo, de Cedillo. Ajá. La parte centralizada está funcionando con problemas, ¿eh? Es decir, Claro. lo que está haciendo Enrique Alfaro es terrible. Claro. Es decir, estos disparates que está cometiendo el gobernador de Jalisco son muy peligrosos. Claro. Y esto, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Sí, Pedro Miguel, perdón. Y nada más quería agregar una cosa más, queridos Julios, que es la ofensiva en contra del equipo que preside el secretario Alcocer y que coordina López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell. Hay una ofensiva mediática sistemática, muy intensa, para desacreditar a este equipo. No es un debate científico, es un debate político. Científicamente no tienen razón. O sea, es claro que los gobiernos de Francia, de España, de Gran Bretaña, dijeron, no, aplicación masiva de las pruebas rápidas no se puede, no es procedente. Todas estas cosas que ellos alegan, ¿no? Ajá. Pero cualquier cosa que pueden se la lanzan encima a López-Gatell y a sus colegas, de modo que quieren erosionar, y esto es muy perverso, quieren erosionar lo que es el principal instrumento de gobierno para el manejo epidemiológico, que es la comunicación, la credibilidad, la autoridad y el prestigio de este equipo que está a cargo de tomar las decisiones ante la pandemia. Ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la distancia entre querer una catástrofe y procurar una catástrofe? Y creo que cuando quieren desacreditar a este instrumento, que a fin de cuentas basa su eficiencia en la credibilidad, en la comunicación diaria, cotidiana, transparente, etcétera, creo que pues ya empieza a visorarse el intento de provocar la catástrofe, porque si no sabemos a quién creerle, entonces pues sí sería catastrófico. Pues Pedro Miguel, como siempre, apreciamos mucho tu palabra, tu análisis, y sirve mucho para esclarecer en estos momentos en los que tantos elementos e ingredientes convergen y necesitamos tener una mayor claridad respecto a los rumbos, las alternativas y los procesos que estamos viviendo. Siempre apreciamos tu voz y te agradezco mucho esta oportunidad, Pedro Miguel. Yo les agradezco a ustedes el espacio, queridos Julios. Abrazos, ya nos los daremos en la vida real, por lo pronto que sean virtuales. Y mil gracias, de veras es un gusto. Igualmente. Muchas gracias, Pedro Miguel. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.